Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El que volvió. Abrí los ojos en el Hospital Militar de Oaxaca convencido de que apenas habían pasado un par de horas desde que entré a la cañada. El reloj de pared decía otra cosa, el parte médico también. Me habían dado por desaparecido 34 horas, mi uniforme estaba endurecido por manchas oscuras hasta el cuello y yo no tenía ni un rasguño. La enfermera me dijo que descansara. No pude, cada vez que parpadeaba volvía el mismo olor espeso, una mezcla de tierra mojada con metal agrio y carne. Fue en 2017. Estábamos comisionados a la Sierra Mixe, arriba del ejido Tecoy, lugar que no salía en los mapas abiertos. Éramos 6 del batallón de infantería, avance en cuña, silencio de radio por ventanas. El objetivo era sencillo: reconocer pasos de altura entre dos lomas donde se habían dado 3 emboscadas a vehículos de la región. Nada heroico, patrón de patrulla, puntos de reunión marcados, regreso a extracción al atardecer. El clima se comportó raro desde el primer día. Al mediodía caía una niebla cremosa que no corría con el viento. No se deslizaba, se quedaba suspendida, respirando a nuestro ritmo. Los pájaros callaban. Las chicharras, también. El GPS de mano se atrasó por minutos y la brújula giró una aguja con pereza, como si tuviera sueño. La tercera jornada recibimos indicios de pisadas frescas al norte. Huellas de botas que no eran nuestras y marcas de carga en los hombros contra árboles. El sargento decidió hacer un desvío corto. 40 metros fuera del patrón. Yo fui punta. Una vereda angosta me llevó a una cañada sin agua, la tierra húmeda y fría como cerámica. El aire estaba denso, aplastado. Dejé cinta, revisé ángulos, di 3 pasos más. Ahí empezó lo extraño. Mis pisadas dejaron de sonar. Ni mi respiración se escuchaba. No era normal quedarse sin eco en campo abierto, pero esa cañada apagaba todo. El pasto no crujía. El equipo no golpeaba. Hasta el seguro del fusil parecía ajeno. Levanté la vista y vi un encambre de troncos caídos que juraría no estaba ahí un segundo antes, como si alguien hubiera reacomodado el monte cuando parpadeé. Volteé para ubicar a los demás, y ya no estaban. Los disparos llegaron después. Ráfagas cortas. Controladas. En dirección contraria a mi regreso. Corrí hacia el sonido, pero al tercer giro me encontré de frente con un paredón de roca que yo no conocía. Tomé otro rumbo y apareció un claro que juraría acabábamos de cruzar. Era como caminar en una maqueta que alguien cambiaba cada minuto. Vi una figura de espaldas, parada entre 2 oyameles. Pensé que era Cano, el más alto del equipo. Le hice seña. La figura no respondió. Avancé en silencio y la perdí en un parpadeo, como si hubiera sido una impresión mal hecha. De ahí, tengo estampas sueltas. Ramas golpeando la cara. Un zumbido que no venía de afuera, sino que vibraba dentro del cráneo. Un olor a sangre caliente subiendo por la garganta. Algo tocándome la mejilla con uñas duras, como si me tantearan la forma de la cara. Y una sensación de que el suelo respiraba debajo de las botas, inflándose y desinflándose muy lento. Luego, nada. Me encontraron parado, inmóvil, delante de la garita del destacamento, ya de noche. Eso me lo contó un cabo de guardia. Dijo que no caminé, que simplemente estaba ahí cuando levantó la mirada, quieto como poste. En urgencias me sacaron muestras, fotografiaron cada centímetro de piel, buscaron marcas. Nada.
La sangre del uniforme era de varias personas, dijeron después, pero no coincidía con nadie registrado en la base. Señalaron que no había rastros de lucha en mi cuerpo. Yo no supe explicarles. A la semana, revisión médica complementaria. Me recogió una camioneta sin placas. Me llevaron a una casa pintada de blanco, lejos de la ciudad, que adentro parecía clínica sin letreros. Cámaras en las esquinas. Me entregaron hojas para firmar con la leyenda de protocolo de evaluación especial. Me dejaron en una sala vacía más de 2 horas. Cuando entraron, traían agujas, equipos para medir actividad cerebral y un maletín con tarjetas. No querían saber si estaba bien. Querían que contara olores, sabores, tonos. ¿A qué le supo el aire? Escuchó lenguas no identificadas. ¿Vio figuras que no proyectaban sombra? Les dije que no recordaba. Un hombre de lentes oscuros colocó sobre la mesa una imagen. Me explicó que era una captura termal desde altura media tomada el mismo día de mi extravío. Se veía un punto luminoso, yo, detenido en la cañada. Detrás, apenas perceptible, un contorno sin forma definida, una temperatura intermitente, como si respirara lento. No noté pies ni cabeza ni brazos. Solo una presencia pegada a mi espalda. Levanté la vista para preguntar qué era. No me contestaron. Apagaron el monitor y me dieron de alta con la indicación de reposo y seguimiento. En casa, intenté normalidad. No duró. Las luces parpadeaban a horas exactas, 1:13, 3:13, 5:13. La alarma del celular se activaba sola con una vibración que no era de ese modelo. Las paredes amanecían con marcas de dedos embarrados en tierra, siempre a la altura de la cara, como si alguien hubiera repasado contornos. El agua de la regadera olía a metal por segundos y luego perdía el olor como si nunca hubiera ocurrido. Mi esposa me decía que hablaba dormido, pero no repetía palabras. Emitía una serie de notas, 3 graves y una aguda, siempre en el mismo orden, como un llamado. Pasaron los meses. Me retiré. Entré a seguridad privada. No regresé a esa sierra. Un compañero que ahora trabaja de civil en el norte me mandó, con discreción, un documento escaneado. No era un parte cualquiera. Título: Interferencia orgánica no catalogada. Zona Tecoy, Paso Víbora. Evitar incursiones terrestres extendidas. El mapa anexo tenía manchas grises sobre las cañadas. En la leyenda se leía: pérdida temporal de orientación, alteración sensorial, manifestación adherente post-retorno. Esas 3 palabras me persiguen desde entonces: manifestación adherente. No sé en qué momento lo acepté, pero desde aquel día siento algo pegado a mí. No me ataca. No me cuida. Solo está. A veces ocupa rincones que no existen, como si habitara entre capas del mismo cuarto. Yo la siento cuando el aire se vuelve pesado sin razón, cuando el techo parece más bajo, cuando todo queda callado de golpe. El zumbido regresa. Me vibra un diente, siempre el mismo. Las fotografías impresas se curvan hacia adentro. Los espejos se empañan aunque no haya vapor. Y el olor, ese olor agrio, se adelanta a todo. Una madrugada me despertó un golpe sordo en la sala. No había nadie. En el suelo, los imanes del refri estaban alineados en una cruz rarísima, no de iglesia, sino de coordenadas. En la pared, 3 marcas. Medí la distancia entre una y otra con un flexómetro. Era exacta, 13 centímetros entre cada punto. En el comedor, mi libreta estaba abierta en una página en blanco que, al tocarla, dejó pasar un frío que no venía de ningún lado. Cerré todo, apagué, me senté en el pasillo a esperar el amanecer.
El zumbido siguió, como una mosca atrapada en un vaso. A veces pienso que nunca salí de la cañada y que lo que anda por aquí es lo que la sierra decidió devolver. He probado rezos. He probado no pensar. He probado hablar en voz alta para romper la quietud. Nada cambia. El fenómeno no se molesta si le pongo nombre, pero se fortalece cuando lo olvido. Es como si se alimentara de los momentos en que bajo la guardia, de la música de fondo, de la confianza de llegar a casa y dejar las llaves en su lugar. Hoy en la mañana, mientras me ponía las botas para salir al turno, sentí que me observaban desde el pasillo. No había nadie. Aún así, supe que estaba ahí. Mi hija se asomó al cuarto con sueño pegado a los ojos. Se detuvo. No quiso entrar. Me habló desde la puerta con esa sinceridad que tienen los niños cuando nombran lo que ven. Dijo, papá, el que vino contigo está otra vez parado detrás. Luego se fue a la cocina sin más, como si hubiera descrito el color de la taza. No tengo conclusiones ni moralejas. Solo tengo una certeza que pesa como equipo mojado. Hay lugares donde el terreno no es tierra sino umbral, y si cruzas con la guardia baja algo te acompaña de vuelta. Nadie nos lo dijo en la instrucción. No viene en manuales. En la sierra, algunos pasos no son del monte, son de lo que respira al ras del suelo cuando la niebla baja y todo calla. Si alguna vez ven una cañada que apaga el mundo, no entren. Yo lo hice. Regresé caminando a la garita, así dicen. Pero cada madrugada, cuando el reloj marca 13 y el aire se espesa, me pregunto si de verdad fui yo el que volvió. Y si mañana, por fin, me toca quedarme del lado que no se ve. Pezuñas en la niebla. Jamás quise escribir esto, pero cada madrugada despierto mojado en sudor, con el corazón al galope y ese hedor dulzón, mitad sangre, mitad tierra húmeda, pegado al paladar. Ya no porto uniforme, me dieron baja médica después de aquella comisión y ahora reparto víveres en pueblos costeros, lejos de la sierra. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos regreso a aquel promontorio del Desfiladero de los Vientos, en la frontera entre Durango y Sinaloa, donde el aire parece quedarse atrapado en espirales invisibles. Era octubre de 2019 y nos enviaron a instalar un puesto de observación para vigilar rutas de trasiego que, según inteligencia, los criminales usaban como atajo nocturno. A primera vista, la misión parecía sencilla. 6 hombres, 48 horas, poca conversación y disciplina férrea. Entonces nunca imaginé que volvería con la certeza de que hay cosas peores que los humanos con rifles. Llegamos en un par de Cheyenne blindadas al pie del cerro al anochecer. El sol se hundía, pero un velo de bruma pálida ya reptaba entre los pinos, como si el monte jadease un aliento propio. Desmontamos equipo en silencio, fusiles FX-05 relucientes, radio Falcón 3, raciones frías. Yo era cabo de operaciones especiales, mi responsabilidad era orientar la patrulla y marcar rutas de repliegue. A mi lado iban el subteniente Castañeda, alto, seco, pura línea recta, lince, operador de radio con más cicatrices que sonrisas, brujo, experto en rastreo serrano, y 2 recién llegados, Chamaco y Topo. Voluntarios voluntariosos y callados. Nadie lo dijo, pero todos sentimos aquella presión extraña en los tímpanos, como si atravesáramos una puerta sin marco. El GPS empezó a fallar apenas pusimos pie en la vereda, marcaba saltos imposibles de altitud, tal vez interferencia, tal vez algo peor. En lo alto hallamos una planicie estrecha bordeada de rocas negras, perfecta para tender un OP, levantamos 2 tiendas ocultas con red mimética y preparamos una fogata mínima, más para espantar el frío que para iluminar. La primera noche transcurrió entre susurros de ramas y el chisporroteo remoto de radios ajenos. A las 23:40 tomé el primer turno, me senté contra un pino retorcido mientras la neblina se espesaba. Entonces la escuché,
una campanilla metálica que sonaba una sola vez, seca, demasiado cerca. Pensé en ganado perdido, pero allí no había ranchos en 20 kilómetros. El sonido se repitió, esta vez acompañado de un crujido de ramitas, pasos irregulares, pesados, como si algo enorme se moviese con cuidado infantil. Apunté con la mira térmica, nada. El bosque aparecía liso, sin firmas de calor. Aún así, sentí la mirada clavada en la nuca, una presencia que sabía mi nombre antes de pronunciarlo. El segundo día amaneció con silencio inusual, ni aves ni chicharras. El subteniente ordenó un patrullaje en abanico de 500 metros. Brujo encontró, entre maleza húmeda, un círculo de tierra removida, con pequeñas formaciones de piedra en espiral y lo que parecían gotas de cera oscurecida. Tomó fotos y las subió al satélite, pero el enlace se cortó justo antes de transmitir. Al regresar al campamento, hallamos a Chamaco tieso, con la mirada perdida, decía haber visto a un venado parado en dos patas, con manos humanas, a la orilla del claro. Lince bromeó para romper el hielo, pero a todos nos temblaban los labios. Esa tarde, nubes lechosas envolvieron la cima. A las 18 pudimos distinguir, en un risco remoto, la silueta de algo que se me antojó una escultura vieja, torso alargado, cuernos largos hacia atrás, brazos que colgaban demasiado. Era tan inmóvil que pensé que la piedra me jugaba trucos. Parpadeé y se había ido, dejando un hueco en la bruma como si la hubiera absorbido. Nadie comentó nada, era más fácil creer que ninguno la vio. La segunda noche empezó con un silencio aún más opresor. Poco después de medianoche, Lince perdió la señal de su radio, salió de la tienda a revisar la antena improvisada y nunca volvió. Al principio creímos que se había alejado a orinar, pero pasaron 15, 20, 30 minutos. Salimos a buscarlo, fusil al hombro, formados en rombo. No hallamos huellas, solo aquella bruma densa, el olor a savia fría y, de nuevo, la campanilla metálica, tintineando a la derecha, a la izquierda, detrás de nosotros al mismo tiempo. Brujo susurró una oración, y Castañeda ordenó regresar a la posición, haríamos espera hasta el alba. Mientras retrocedíamos, sentí un soplo tibio rozar mi oreja, y una voz que no existe describió con exactitud la cicatriz que escondo en la espalda, herida que nadie allí conocía. Me giré con un latigazo de pánico, no había nadie. A eso de las 3, el viento cambió y trajo un olor a estiércol rancio mezclado con carne fresca. La fogata, ya casi ceniza, brilló de pronto con flamas verdosas, como si hubieran vertido cobre. En ese resplandor vimos a Topo, que hacía guardia, paralizado, mirando hacia los árboles. Seguimos su mirada, al borde del claro, erguida sobre pezuñas negras, estaba la figura. No avanzaba, solo respiraba, el pecho hundido saliendo despacio, y de sus cuernos resumaba algo oscuro que goteaba con un sonido viscoso. Su cara era como cuero húmedo estirado sobre huesos incompatibles. No tenía ojos, pero aún así sabíamos que nos escrutaba con deleite. Cuando Chamaco levantó el fusil, la criatura inclinó la cabeza, igual que un pastor evaluando ganado. Nadie apretó el gatillo, un terror espeso nos clavó al suelo. La bestia emitió entonces un sonido indescriptible, mitad palido de cabra, mitad lamento de recién nacido. Al oírlo, Topo cayó de rodillas, convulsionando. De su boca salía espuma gris y un chillido infantil que no era suyo. Castañeda corrió a ayudarlo, yo lo seguí por inercia. Fue entonces cuando la figura se deslizó hacia atrás, como si retrocediera sin mover las piernas, hasta que la neblina la devoró. En cuanto desapareció, Topo quedó inerte, ojos blancos, respiraba, pero no respondió nunca. Decidimos evacuar de inmediato, estábamos en territorio enemigo, pero el enemigo no era de este mundo. Cargamos equipo esencial y emprendimos el descenso en fila india. Apenas entramos al bosque, la neblina se volvió tan densa que no distinguíamos la mano extendida. El GPS marcaba altitudes negativas y la brújula giraba sin rumbo. Avanzábamos a ciegas, guiados solo por la pendiente.
Cada pocos metros escuchábamos la campanilla, a veces delante, a veces detrás, siempre burlona. De pronto, Brujo gritó, lo alcanzamos justo a tiempo para verlo desaparecer en la bruma, arrastrado por una fuerza que dejó surcos en la tierra. No escuchamos disparos ni vimos sangre. Solo el silencio se cerró como tapa de ataúd. El pánico se transformó en histeria muda. Castañeda intentó mantener orden, pero su voz temblaba. Chamaco rezaba entre labios resecos, yo apenas sentía mis piernas. El bosque empezó a cambiar, los troncos parecían retorcerse, las ramas formaban arcos cóncavos como si guiñaran al pasar. Nos golpeaba un viento caliente que traía olores a estiércol, a hierro, a ofrenda funeraria. En un claro, vimos cruces de palos atadas con fibras frescas, colgando a distintas alturas. Al alumbrar con la linterna, los palos se movieron solos, como si respiraran. Logramos rodearlos, y entonces, sin previo aviso, escuchamos varios disparos. Chamaco había vaciado su cargador a la nada, gritaba que ya lo tenía encima. Lo desarmamos a empujones, y fue ahí cuando la bestia habló de nuevo, usando su voz infantil y las voces de nuestros compañeros muertos, como si todas brotaran a la vez desde cada árbol hueco. Nos llamó por nombre y rango, enumeró nuestros temores más íntimos y prometió que volveríamos convertidos en carne que recuerda. Corrimos sin táctica, tropezando entre barrancos, rasgándonos la piel con espinas negras. El amanecer coloreó las nubes, pero la bruma seguía prendida al suelo. Cuando por fin vimos el camino de tierra donde habíamos dejado las camionetas, comprendimos que faltaba otro hombre, Castañeda. Nadie lo había visto quedarse atrás, simplemente se disolvió. Encontramos la Cheyenne con las puertas abiertas, en el asiento del copiloto alguien había colocado la gorra del subteniente, doblada con cuidado, y bajo ella, una ramita de pino atada con cordel. Al tocarla, sentí un escalofrío que me encorvó la espalda. Inmediatamente los radios recuperaron señal y envié código negro. Respondieron con sorpresa y ordenaron extracción aérea. Mientras esperábamos, escuché por última vez la campanilla allá, al fondo del monte, despidiéndose en un tañido solitario. Nos evacuaron en helicóptero y nos separaron en diferentes guarniciones. Oficialmente, Castañeda y los demás figuraron como desaparecidos en operación y fallecido por caída en terreno accidentado. Los de asuntos internos me interrogaron 10 horas seguidas, escribí el parte, omití la criatura, hablé de emboscada enemiga y niebla densa. Me dejaron ir con licencia psiquiátrica. Topo nunca despertó del estado catatónico, Chamaco se dio baja voluntaria y, dicen, predica a las orillas de un río, convencido de que el fin se cuece en los montes. Brujo jamás apareció. Yo cargo la culpa, cada noche, cuando oscurece, la misma bruma se forma en el rincón de mi cuarto y la campanilla suena justo antes de que el sueño me venza. En ocasiones, el reflejo de la ventana me devuelve una figura con cuernos que no es mía. Lo peor llegó 3 meses después, cuando un anciano rarámuri me abordó en el mercado de Mazatlán. Me preguntó, sin saludo, si había visto al que camina sobre pezuñas. Dijo que los antiguos lo llamaban Tonari, espíritu devorador de sangre y recuerdos, guardián del paso entre mundos. Aseguró que el ejército sabía que la ruta estaba marcada, y que hacía años alguien había pactado enviarle ofrendas humanas a cambio de silencio en la sierra. No quise creerle, pero supe que decía la verdad cuando me extendió la gorra de Castañeda, la original, no la que hallamos, aún doblada y húmeda de rocío. El anciano se volvió y desapareció entre los puestos, dejando un carrusel de campanillas de viento tintineando a su paso. Desde entonces vivo con la sensación de que todo fue un sacrificio planificado y nosotros fuimos piezas prescindibles. Cuando el insomnio me vence, camino hasta la playa y observo la bruma que se levanta del mar al amanecer. En su danza espesa siempre alcanzo a distinguir, por un segundo, la sombra alta y delgada de aquel ser, con los cuernos recortados contra el sol naciente, aguardando pacientemente a que regrese a la sierra. Sé que algún día lo haré, quizá guiado por un extraño impulso, quizá porque la deuda nunca se pagó completa.
Y cuando ese día llegue, estoy seguro de que la campanilla sonará por última vez y la niebla cerrará el círculo de pezuñas sobre mi corazón para que siga latiendo allá arriba, en silencio, bajo un cielo sin aves ni amanecer. No duermas. Yo era enfermero de combate en el 27/diagonal o batallón. Año 2011, Sierra de Guerrero, al norte de Coyuca de Catalán. De noche todo se aplana, el monte, las veredas y hasta los nombres. Solo queda el trabajo y la costumbre de volver vivo. Aquella vez nos soltaron para cortar una ruta. Íbamos ligeros, FX-05, mochilas apretadas, radios en silencio. La luna apenas servía, la vegetación tragaba la luz como si fuera parte del terreno. El primer intercambio fue breve. Un vigía nos detectó desde un lomito y respondió con ráfagas altas. Cayó cuando el punto nos marcó un flanco limpio. Llegué arrastrándome para revisar al herido. Tenía el abdomen abierto por un impacto que no perdona. Hice lo que se hace, compresión, palabras cortas, revisar pulso. Él me miró fijo. Sonrió con una calma que no correspondía a esa hora ni a ese lugar. Falta la tuya, dijo. No pedí aclaración. Le mantuve la presión hasta que la mirada se le quedó quieta. Cuando me incorporé, la voz se me pegó por dentro como una espina. No era amenaza, no era ruego. Era una sentencia dicha como quien enumera inventario. Limpié mis guantes, confirmé tiradores, reporté por radio. Seguimos la ruta. Regresamos a la base avanzada antes del amanecer. El cuerpo quedó para traslado y cadena de custodia. Lo mío terminó ahí, al menos sobre el papel. Me duché con agua helada, comí lo que había y me recosté. Creí que el cansancio me iba a vencer. Me equivoqué. Desperté con el pecho oprimido. No era ansiedad. Era peso real. Abrí los ojos sin poder mover los brazos. Arriba de mí estaba el de la loma, con la misma ropa rota, con la misma sonrisa sin apuro. El aire me entraba a medias. Intenté patear la litera. Nada. Sentí dedos hundiéndose en mi cuello con una paciencia insoportable. En algún punto, como si alguien liberara un seguro, el tirón se aflojó. Me incorporé jadeando, mareado, con un zumbido agudo en los oídos. Fui al baño y vi las marcas, redondas, exactas, como si una mano hubiera quedado estampada. Las toqué. Dolían. No dije nada. ¿Qué iba a decir? Que un muerto se me había plantado encima. Esa mañana me puse a revisar botiquines como si todo dependiera de que faltara una venda. Al mediodía cambiaron órdenes y nos asignaron caseta de vigilancia. Quise ese turno para no dormir. Quise sentir el aire frío y el piso bajo las botas, escuchar la nada. A la 1:40 empecé a parpadear de más. Me mordí la lengua. A las 3:17 perdí la cuenta de las veces que me obligué a abrir los ojos de golpe. Ahí lo vi, sentado en la silla que yo había dejado vacía un segundo antes. Cabeza ligeramente ladeada, una mancha oscura en la camiseta donde le hice presión. No hablaba. Solo esperaba como si el tiempo se midiera desde él. Me pegué a la pared y clavé la vista en la puerta. Quise gritarle a mi relevo, pero una vergüenza estéril me ancló. El tipo se levantó, un paso lento, otro. Cuando su mano quedó a la altura de mi cara, una palmada me cayó en el hombro. ¿Mi compañero, turno? Parpadeé y la silla estaba sola. No supe qué cara traía, pero el otro me dijo, pareces enfermo. Le cedí el fusil, bajé al dormitorio, me quedé sentado hasta el cambio de guardia siguiente.
La segunda noche no dormí. La tercera, igual. Para la cuarta ya no importaba la disciplina ni el pudor, yo lo veía en el reflejo de la ventana, en el brillo corto de la charola del comedor, en el espejo del baño con luz temblorosa. Daba un paso, dos, y se detenía. Se inclinaba apenas. No hacía falta que hablara. Yo ya sabía que había dicho, que iba a decir, que estaba esperando. Falta la tuya. La fatiga hace cosas. Uno aprende a caminar con ella encima, como una mochila de más. Pero hay un punto en que el cuerpo empieza a cobrar. Me fallaron las manos al armar un torniquete en práctica. Me regañaron con razón. Tedio, ironías, bromas. Nadie piensa en fantasmas cuando el servicio no se cae. Pedí mi baja temporal con una excusa decente, enfermedad en casa. Me la autorizaron sorpresivamente rápido. En una semana estaba rumbo a Colima, camión, terminal, taxi, mi cuarto de siempre con paredes despintadas. Dormir en casa parecía la salida lógica. A la primera noche supe que me había traído el problema conmigo. No escuché pasos. No le sentí el olor a monte ni a metal. Lo sentí de golpe en la piel, como si la litera hubiese viajado conmigo. Peso en el esternón, dedos en el cuello hundiéndose con matemáticas. Me quedé sin aire en 3 latidos. La reacción fue la misma, resistir, contar, esperar que soltara antes de que yo me fuera por completo. Me levanté mareado. Fui al espejo del closet. Las marcas estaban otra vez, más nítidas. Mi madre preguntó por qué tenía los ojos tan cargados. Dije que era el viaje. Empecé a hacer guardias en mi propia casa, cocina de 0 a 3, patio de 3 a 4, cuarto de 4 a 6. Preparé café espeso. Anoté horas en una libreta para no soltar el control. Al tercer día vi algo que me sostuvo el estómago con un puño, en el vidrio de la ventana había huellas empañadas, 5 dedos marcados desde adentro, a la altura de mi cara. Quise enfrentarme a la cosa como si fuera un adversario de carne. Puse una silla frente a mi cama. Coloqué la lámpara apuntando a ese punto. Observé hasta que los ojos se me aguaron. Cuando parpadeé, estaba ahí sentado otra vez, con la cabeza ladeada. No hablé. Él tampoco. Se levantó, caminó hasta quedar a la altura de la lámpara, y el foco empezó a temblar. Con esa luz gastada vi algo que me cruzó el cuerpo como una corriente, su camiseta estaba seca. La mancha que recordaba ya no estaba. Solo quedaba la sonrisa. Volví al batallón con el orgullo mordido. Pensé en hablar con el capellán. Pensé en psiquiatría militar. No hice ninguna de las dos cosas. Me apunté a todo turno disponible, a todo servicio en campo, como si la actividad fuera a desgastar a la presencia o a mí, lo que viniera primero. A las 2 semanas, durante una revisión en un pueblito de la Tierra Caliente, vi un mural descascarado con la frase "Aquí no falta nadie". Parecía una broma del paisaje. Me reí solo y sentí el aire frío aunque el día estaba pesado. Esa noche, en un cuarto de paso, volvió a subirse. Lo miré con todo el odio que pude juntar. Le dije en voz baja, "No me voy a ir antes". La mano se detuvo a 1 centímetro de mi garganta. La bajó. Sonrió más. Salió caminando hacia la puerta sin abrirla. Después supe que no era un triunfo. Era una prórroga. Empecé a llevar registro, hora, lugar, intensidad del peso, duración de las marcas. Había patrones. A las 3:17 era casi seguro. Los días pares, más frecuente. En días de lluvia no venía. O yo no lo veía. Un compañero me encontró un amanecer con la libreta abierta y me preguntó si estaba estudiando. Le dije que sí,
que quería ascender. Cerré la libreta, la guardé en el chaleco y volví a la línea. El de la loma me acompañaba como un turno más. La última vez que lo vi en Guerrero fue en una caseta abandonada a la salida de un rancho. Llegó sin hacer ruido de nada, como siempre. Se sentó frente a mí y apoyó los codos en las rodillas. Me miró sin pestañear. Con la misma voz de aquella noche me marcó un futuro: falta la tuya. No contesté. Respiré despacio, conté hasta 30, mantuve las manos abiertas. Cerré los ojos un segundo y, al abrirlos, la silla estaba vacía. Caminé hacia ella y la toqué. Estaba tibia. Pedí mi baja definitiva semanas después. No por miedo. Por certeza. Hay cosas que no aceptan disciplina ni cadena de mando. Volví a casa, busqué trabajo lejos de la noche, supe convivir con la idea de que hay cuentas que se pagan sin firma. A veces logro dormir. A veces no. Hay días en que todo queda en silencio y creo que se terminó. Hay otros en que, a esa hora exacta, siento un peso suave que se acomoda en mi pecho como un equipo que alguien cuelga con cuidado. No he contado esto en voz alta. No lo voy a discutir con nadie. Lo escribo porque tal vez, cuando falte la mía, alguien encuentre esta libreta y entienda por qué no quería cerrar los ojos. Si la lees y alguna noche te cuesta respirar, si despiertas con marcas en el cuello que no te explicas, no pienses en maldiciones ni en promesas. Piensa en inventarios. Porque a mí, desde la loma, me dejaron una frase que no se borra: falta la mía. Y todos los días, a las 3:17, esa cuenta pasa lista. Ruidos en las quebradas. Nunca pensé que la Sierra Mixteca de Guerrero me quitaría el sueño para siempre. Hablo de 2018, cuando servía como cabo de transmisiones en un destacamento temporal que protegía convoys humanitarios tras el paso de un huracán. Éramos 8 en la patrulla, hombres curtidos en operativos contra laboratorios clandestinos y campamentos delictivos, pero lo que encontramos aquella madrugada no se parecía a nada que hubiésemos visto en los meses anteriores. Salimos a las 3 en punto, con el cielo cubierto por un techo de nubes que apagaba cualquier reflejo de luna. La orden era inspeccionar un viejo repetidor de microondas en la quebrada del Sopilote. Inteligencia advertía que grupos criminales lo usaban como enclave para cocinar metanfetaminas. El camino era un trazo difuso en los mapas, apenas figuraba como brecha de terracería entre laderas empinadas y barrancas llenas de encinos retorcidos. Avanzamos en las Cheyenne con las luces bajas, ahorrando baterías y cuidándonos de no alertar a posibles vigías. A esa hora, sin insectos ni silbidos de aire, el ronroneo del motor parecía un grito. Al llegar al punto de descenso desmontamos y continuamos a pie, guiados por visores nocturnos. El aire olía a tierra deshecha y a un ácido agrio, como cuando los transformadores se queman en los tendidos rurales. Cada paso hundía la bota en hojarasca fresca, pero lo raro era la ausencia total de ranas, chicharras o aves nocturnas. Era un silencio absoluto que oprimía los tímpanos y multiplicaba el sonido de nuestra respiración. Apenas si podía escuchar la radio de pecho, un susurro que crepitaba sin señal. La estructura apareció de súbito en mitad de la neblina baja, una torre oxidada de 30 metros, erguida sobre una plancha de concreto partida por raíces gruesas. A su lado, 3 contenedores de carga adaptados como laboratorios improvisados. Sobrevivían luces de emergencia verdes que parpadeaban a intervalos irregulares. Entramos en rombo, armas apuntando a cada esquina, y lo que vimos contradijo los reportes de movimiento. Mesas metálicas llenas de probetas limpias, hornillas frías, bidones de precursores cerrados con precintos intactos. No había huellas recientes, cigarrillos ni basura. Parecía un escenario abandonado y arreglado con esmero para una inspección que nunca llegaría.
Me llamó la atención un dibujo sobre la pared trasera del contenedor principal, un círculo labrado con navaja, atravesado por una espiral continua que se enroscaba hacia un punto negro del tamaño de una moneda. Las líneas estaban rellenas con algo que parecía brea mezclada con savia, brillaba a la luz infrarroja y despedía una fetidez dulzona. No era grafiti de pandilla, tampoco lemas de cártel, y aún así desprendía una intención inequívoca de advertencia. Cuando uno se topa con altares a la Santa Muerte o a Jesús Malverde, hay veladoras, flores plásticas, ofrendas, aquí reinaba una limpieza enfermiza, casi quirúrgica. El teniente Ordóñez ordenó revisar el perímetro. Árboles viejos, troncos huecos, ráfagas de niebla arrastrándose sobre un suelo regado de polvo blanco. El soldado Arriaga rozó la corteza de un oyamel y la yema se le tiñó de escarcha gris, era ceniza recién depositada. Más adelante descubrimos cientos de plumas negras pegadas con resina a los tallos de arbustos, formando flechas que apuntaban hacia el cauce seco de un arroyo. Seguimos la última flecha por puro instinto táctico y entonces entendimos hasta qué punto nos habíamos adentrado en algo que rebasaba la lógica de las operaciones antidroga. El lecho del arroyo estaba tapizado con huesos blanqueados, encajados unos con otros como si alguien hubiese armado una alfombra macabra. Tibias de cabra enlazadas con costillas de venado, cráneos de perro dispuestos en posición frontal, miles de vértebras diminutas entretejidas como abalorios. Formaban una geometría en espiral idéntica a la del contenedor, pero esta vez medía más de 5 metros y estaba hundida unos centímetros en la tierra húmeda, como si latiera. Arriaga se encorvó para documentar con su cámara y entonces escuchamos el sonido, primero tenue, luego creciente, un rumor de agua subterránea que se convertía en un gemido grave. Pensé en el eco de cascadas lejanas, pero al segundo compás comprendí que era una voz, una sola voz interminable pronunciando una sílaba imposible de reproducir con lengua humana, una sílaba que volteaba los intestinos. El cabo Méndez vomitó bilis, el sargento Durán temblaba como si hubiese ingerido anfetaminas. Yo me quedé petrificado, con el fusil colgando inservible, incapaz de articular pensamiento. Sentí que algo nos observaba desde la curva más cerrada del cauce, detrás de una roca volcánica manchada de gris. Juré luego que vi una silueta, alta como poste, completamente desnuda, piel del color del aceite quemado, cabeza demasiado pequeña para el cuerpo, brazos que colgaban hasta las rodillas. No tenía cara, solo un óvalo liso y brillante donde deberían ir los rasgos. Me miraba igual que un depredador que calcula la distancia antes del salto. El teniente, valiente o temerario, alzó la mira térmica y musitó por el intercom que no captaba temperatura, como si aquel bulto no irradiara vida. Fue lo único que alcanzó a decir, la radio murió en estática. La oscuridad se densificó de la nada, como si alguien hubiese arrojado tinta en el aire. La linterna infrarroja se convirtió en un cono opaco. Entonces la voz se multiplicó en un coro de sollozos infantiles que surgían por todo el flanco de la barranca, girando alrededor de nosotros, condenándonos en un círculo invisible. Quise disparar, lanzar bengalas, pedir apoyo aéreo, cualquier protocolo, pero el impulso físico desapareció, un entumecimiento absoluto desde la nuca hasta las plantas, una conciencia clara de que no éramos enemigos sino alimento emocional para algo que se nutría del pavor puro. El sargento Durán se adelantó tambaleante hacia los huesos. De sus labios salían palabras que no pertenecían a nuestro idioma, un balbuceo lleno de chasquidos que parecía arrastrar saliva y sangre. Se arrodilló dentro de la espiral y empezó a rasgarse la piel de los antebrazos con las uñas, dibujando el mismo símbolo que teníamos a los pies. Ordóñez trató de sujetarlo, pero Durán adquirió una fuerza brutal, lo vi romperle un diente de un cabezazo. Entre Arriaga y yo logramos tumbarlo, lo esposamos con bridas, y cada vez que el pulso de las voces se intensificaba, él se reía con una carcajada hueca que salía de lo más profundo del diafragma, como si disfrutara un chiste secreto. No sé cómo reuní valor para detonar una granada de aturdimiento en el centro de la forma ósea. Hubo un destello cegador, un estruendo que rebotó en los linderos de la quebrada, y entonces, por un instante, todo cayó.
Aprovechamos para arrastrar a Durán, recoger equipo y volver al punto de extracción. El trayecto hasta las Cheyenne fue una pesadilla lenta, caminos que parecían cambiar de pendiente, árboles que aparecían donde antes había claros, raíces que se enroscaban en las botas como serpientes vivas. Tardamos hora y media en recorrer 1 kilómetro, según la cuenta que llevaba en la mente, aunque mi reloj juraba que habían pasado 15 minutos. Una vez a bordo nos lanzamos cuesta abajo sin luces. El GPS no localizaba satélites, las brújulas giraban locas. Conducíamos a ciegas, siguiendo la caída natural de las curvas. Cada tanto, el haz de los faros revelaba bultos oscuros entre la niebla, tal vez rocas, tal vez animales enormes que se disolvían al instante. Cuando por fin encontramos asfalto, el motor estaba a punto de reventar y el amanecer teñía las nubes de un rojo visceral que me hizo temblar más que cualquier balazo que haya escuchado. En la base naval de Cruz Grande intentaron explicar lo ocurrido como intoxicación masiva por inhalación de gases corrosivos. Tomaron muestras de sangre, hicieron pruebas de drogas, interrogaron uno por uno sin permitirnos cruzar palabra entre nosotros. Durán fue llevado al Hospital Militar de Chilpancingo. Según el parte médico no presentaba alucinaciones ni consumo de estupefacientes, aún así permanecía con la mirada en blanco, repitiendo la misma palabra que ninguno logró descifrar. A los 3 días murió de un paro respiratorio inexplicable. Su madre, una religiosa devota, denunció que en el ataúd habían tatuajes nuevos sobre el pecho, círculos concéntricos atravesados por una línea negra. El expediente se clasificó como accidente operativo y nos dispersaron a distintos destacamentos. A mí me asignaron al centro de adiestramiento en Puebla, pero las noches se volvieron imposibles. Cada vez que cerraba los ojos volvía a la quebrada, veía las plumas clavadas, oía la sílaba interminable, sentía el asco eléctrico de aquella presencia sin rostro. Empecé a odiar la oscuridad de la barraca, la sombra que proyectaban los cascos alineados, el sonido de las botas golpeando el cemento al romper filas. Pedí apoyo psicológico, me diagnosticaron trastorno de estrés agudo y me recetaron ansiolíticos. No funcionaron. Cuando llegó la orden de regresar de comisión a la costa, supe que no sobreviviría a un segundo encuentro. Solicité la baja voluntaria antes de cumplir la década de servicio. Me instalé en un cuarto de renta en Iguala, lejos de selvas y antenas oxidadas, y sin embargo la cosa me siguió. Empezó con arañazos en la puerta a las 3:15 de la madrugada, continuó con llamadas desde números inexistentes, un murmullo infantil que lloraba mi nombre, se materializó en sombras pegadas al techo que se disolvían cuando encendía la lámpara. Una tarde encontré sobre la mesa del comedor un puñado de ceniza fresca dispuesto en forma de espiral perfecta. La ventana estaba cerrada, no había corrientes de aire. Para entonces había fortalecido la conexión con mis antiguos compañeros a través de un grupo privado en una aplicación cifrada. No éramos más que 4 activos del pelotón original. Méndez tenía insomnio crónico, Arriaga se había vuelto alcohólico, Ordóñez, el hombre que no temía a nada, vivía en retiro religioso en Tlaxcala. Ninguno se atrevía a mencionar el símbolo, pero todos describíamos la misma aparición, una figura negra, alta, sin rasgos, cuyas manos se alargaban como ramas húmedas. Nos vigilaba desde los rincones, se reflejaba en pantallas apagadas, y cada 5 semanas exactas dejaba una ofrenda de huesos de pájaro dispuestos en espiral, donde quiera que estuviésemos. Comprendí que no importaba la distancia ni los muros, algo se nos había adherido en aquella raíz de la montaña, algo que se alimentaba del recuerdo y exigía tributo perpetuo. Un ente invocado por criminales, un antiguo custodio de la quebrada, pura maldad mineral que dormía hasta que el hombre la tocó. No lo sé, y ya no busco explicaciones. Hoy vivo con las luces encendidas, espejos cubiertos por sábanas y la radio prendida en estaciones de banda civil para acallar el silencio absoluto que precede a sus visitas. Escribo esto con el último resto de valor que me queda. Si algún día leen mi testimonio y sienten la tentación de explorar la quebrada del Sopilote, recuerden que el miedo no siempre muere con la distancia ni con las racionalizaciones de un informe oficial.
Hay ecos que se quedan vibrando en la corteza del monte, esperando que los pies de algún curioso interrumpan el círculo. Entonces despertarán de nuevo, reclamarán carne, sueños y la certeza de que lo que habita allí no pertenece a ninguna página de procedimientos militares. Pertenece, simplemente, al horror que se niega a ser olvidado. Círculo de pasos. Yo no nací para contar esto, nací para obedecer. En 2016, adscrito a un batallón en Zacatecas, nos mandaron a la Sierra de Ocampo por un reporte de un rehén, un ingeniero de caminos al que habían levantado. Era un movimiento sencillo, infiltración nocturna, aseguramiento del punto y extracción por la misma vereda. Llevábamos semanas metidos en cerros y brechas, con los equipos oliendo a sudor y solvente, y aún así esa madrugada el aire se sentía distinto, como si a cada inhalación le faltara algo. Éramos 8. Yo iba segundo en la columna. El jefe de escuadra nos recordó lo básico: sin ruido, sin luz blanca, comunicación en corta. La luna apenas marcaba perfiles. Los pinos se apretaban tanto que mi NVG devolvía sombras largas y troncos que se encimaban sobre el camino como costillas de piedra. El punto era una cabaña vieja, 2 niveles, techumbre de lámina, a la orilla de un claro que según la imagen satelital existía. Lo digo así porque cuando llegamos no había claro, solo árboles metidos donde no deberían estar, tierra removida y la cabaña, sí, pero atrapada por raíces y matorral como si la hubieran insertado a la fuerza. Nos desplegamos. La radio, en frecuencia segura, soltó apenas chasquidos. Confirmamos posiciones con toques en el hombro. El jefe me señaló la ventana norte. Dentro, una luz anémica parpadeaba. Silencio de monte, ni insectos. Una calma falsa que a mí siempre me anuncia problemas. La puerta cedió sin resistencia. El olor fue lo primero: humedad vieja, carne pasada, petróleo derramado. Barrí a la izquierda mientras otro compañero cruzaba a la derecha. En el centro había una silla atornillada al piso. Un hombre estaba amarrado, barba crecida, piel pegada a los pómulos, mirada de animal que ya entendió lo que duele. No brincó cuando entramos, no pidió ayuda. Solo me vio el parche en el brazo y negó con la cabeza, despacio, 3 veces, como si corrigiéramos algo que ya estaba decidido. Le corté las amarras. Las cuerdas tenían marcas frescas, alguien las había ajustado poco antes. No hallamos armas a la vista, solo botellas vacías, latas, trapos secos y una radio portátil que oscilaba entre estática y un golpeteo rítmico, 4 pulsos, pausa, 4 pulsos, como tacones contra madera. El jefe marcó por frecuencia: Águila 1 en interior, objetivo con vida. La interferencia llenó el oído. No era saturación normal, era un zumbido con capas, como viento atrapado en una botella grande debajo de la tierra. El rehén se aferró a mi chaleco y habló con una voz deshidratada: ellos entran cuando creemos que salimos. Lo solté, pensando que deliraba. Orden de extracción inmediata. 2 lo escoltaron. Nosotros revisamos la planta alta. Nada. Solo un catre y marcas en el suelo, círculos finos, concéntricos, como si alguien hubiera pasado horas girando con un caso de metal. Bajamos y el rehén no estaba en la puerta. Se movió, dijo el compañero de guardia, con la quijada tensa. Lo encontramos a la orilla de la sala, mirando el techo. Ya empezaron, dijo. No pregunté qué. Salimos. La vereda que habíamos usado era otra, misma dirección, distintas referencias. Donde había una roca con líquenes ahora había tierra suelta, donde la pendiente bajaba, ahora trepaba. No era la adrenalina. Lo sé porque mi cuerpo reconoce el miedo,
Y esto era otra cosa, una certeza de estar siendo contado de nuevo, de cero, por algo que no nos conocía ni respetaba nuestros pasos. A los 20 metros, escuchamos botas. Muchas. No venían en una sola línea de avance, sonaban alrededor, a ratos lejos, a ratos encima, sin que apareciera nadie. No eran disparos, no eran voces. Solo ese patrón de marcha que uno distingue aunque esté dormido. Me pegué a un tronco y apunté a un corredor entre árboles. Nada cruzó. Aún así, los pasos se acercaron, dieron la vuelta, siguieron. El rehén temblaba y repetía, no volteen cuando estén detrás. Yo lo hice, por reflejo. Y vi, por primera vez, algo que no he podido convencerme que fue real, una silueta alta, muy delgada, sin equipo, sin brillo en el pecho, algo que ocupaba espacio y no dejaba sombra. Parpadeé y el espacio estaba vacío. Corregí, apreté la boca. No hay que nombrar las cosas cuando nos ganan la moral. Apretamos el ritmo. El jefe mantuvo la formación como si no pasara nada. Es la manera de impedir que un grupo se deshaga. El GPS marcaba que faltaban 500 metros al punto de extracción, pero la ruta en mi memoria decía que ya tendríamos que ver el camino forestal. No estaba. El bosque era un muro. Lo único que se movía era el aire, que subía frío desde abajo como respiración lenta. La radio soltó por fin una voz. No era de control. No era de los nuestros. Era un timbre gastado, con el tono exacto de un sargento que nos tocó años atrás en otro estado. Dijo el indicativo del jefe y luego, repetimos trayecto, regresen a la base. Nadie respondió. El jefe me miró y negó. Él también reconoció ese timbre, y sabía que ese hombre estaba enterrado desde 2013. A veces la mente te pone trampas para que te rindas. El rehén cayó de rodillas. Le agarré el brazo y sentí el pulso desbocado, tan fuerte que parecía golpearme la muñeca. Ellos estaban afuera cuando yo llegué, dijo, pero nunca se van. Solo cambian de lugar con nosotros. Quise decirle que eso no existe, que fuera de cuartel se piensa derecho, pero la boca se me quedó seca. Llegamos a un claro que no era el nuestro. Había marcas de llanta, sí, pero eran viejas, sin dibujo nítido. La tierra parecía recién barrida. El compañero que iba al frente levantó el puño y todos fuimos al suelo. En el extremo del claro, a la altura de los arbustos, había figuras de pie. Eran 3, luego 6. No avanzaban. Tampoco se escondían. Al apuntarles con el ir, no reflejaban nada. No quiero adornar, no hacían gestos, no emitían ruido, no mostraban armas. Existían y con eso bastaba. El jefe decidió un flanqueo corto por la izquierda. Yo me quedé con el rehén y con otro para cubrir. En cuanto el grupo inició el movimiento, los pasos volvieron, ahora encima de nosotros, atrás, arriba de nuestras cabezas, alrededor, como si bajaran escaleras desde ramas que no estaban. El rehén me apretó tanto el chaleco que me clavó los dedos. No los miren a la cara, murmuró. Quise decirle que ni rostro tenían, que lo que yo vi no tenía nada que sostuviera una expresión. Me tragué las palabras. Disparamos cuando uno del frente gritó contacto. 3 ráfagas, pausa, 2 tiros más. Silencio. Al llegar, no había cuerpos, no había sangre, no había marcas, no había ramas rotas donde uno esperaría. Solo olor a metal en la lengua, como cuando muerdes una moneda. El compañero que gritó contacto estaba pálido, con las pupilas tan abiertas que parecían tragarse el verde del NVG. Lo tenía a 2 metros, dijo, y luego estaba atrás de mí. Nadie lo contradijo.
El rehén empezó a reír bajo, sin alegría, de esa manera que enseñan los que ya no le deben nada a la cordura. Ellos ya saben sus nombres, dijo. Entonces la radio lanzó nuestros indicativos, todos, en un orden que era el orden de formación con el que habíamos entrado a la cabaña, y una frase sin acento, estirada, no crucen. Repetida. Cada vez más despacio. No voy a extender el minuto en que creí que íbamos a romper fila. No lo hicimos. Nos pegamos tanto que nuestros hombros eran una sola pared. Retrocedimos por donde se suponía que no había vereda y sin embargo la hubo. Y cuando yo, por ansiedad o por tonto, volví a mirar a la retaguardia, vi otra vez una silueta, inmóvil, a pocos pasos, con una altura que no correspondía a ningún hombre que yo haya visto en servicio. No apunté. No disparamos. Caminamos. Y caminando salimos a la brecha forestal correcta, con el kilómetro marcado en el poste, con nuestras huellas frescas y, un poco más allá, el pick-up cubierto con malla. El rehén se desmayó al pie de la caja. Lo acomodamos y nos fuimos de ahí. En el parte oficial, quedó interferencia en comunicaciones, extracción con complicaciones, sin contacto armado que Enfermebel. No había otra forma de escribirlo sin parecer borrachos. Semanas después, en mi casa de cuartel, encontré en la puerta una radio portátil igual a la de la cabaña. No venía con nota. Le metí pilas. Tardó unos segundos en arrancar. Primero fue ruido, luego, el golpeteo de 4 pulsos, después, mi indicativo, dicho con una voz que no existe ya en el mundo, y, al final, una marcha. Una marcha que no era de nosotros, que no correspondía a ninguna cadencia que me hayan enseñado. La apagué y la guardé en el fondo del ropero. No he vuelto a esa sierra. No pido ese tipo de servicios. A veces, de madrugada, despierto con los hombros apretados, midiendo espacio con el codo, convencido de que alguien está de pie junto a la cama, en la esquina donde la luz no llega. No enciendo la lámpara. Aprendí, tarde, la única orden que no dan en los cursos: no mires cuando sabes que ya está cercado. Porque si miras, ellos cuentan un paso más. Y no quiero que empiecen otra vez desde cero conmigo. El que respira. Cuando cierro los ojos no recuerdo voces ni lamentos, recuerdo una manera de respirar. No era jadeo de cansado ni bramido de animal, era un aire que entraba y salía, profundo, medido, como si marcara un paso que no veíamos. Esa cadencia se me quedó pegada desde 2011, en un despliegue en la Sierra Gorda de Querétaro. No daré coordenadas ni nombres, yo era fusilero paracaidista adscrito a un agrupamiento que fue a reforzar a la estatal por desapariciones, marcas en puertas y un silencio anormal en los caminos. Llegamos un martes antes del amanecer. En la plaza principal no ladraba ni un perro, las fondas cerradas con cadenas por dentro y, en varias casas, signos pintados con algo oscuro que parecían cruces deformadas y círculos mal hechos. Nadie se asomaba. El altavoz de la capilla estaba apagado, pero alguien había dejado veladoras consumidas junto al atrio. A esa hora el frío se mete por el chaleco, más cuando vienes húmedo de la caja del vehículo. Nuestro jefe decidió patrullajes a pie por las brechas que bajan hacia la quebrada. Órdenes claras: no buscar contacto, observar, reportar y no abrir fuego si no había identificación positiva. A las 2:40 del segundo día lo vimos. Caminaba descalzo por el borde de un sembradío, cubierto con una cobija vieja y cargando un bulto envuelto en manta. No traía lámpara, se detuvo cuando le cantamos alto, tenía el rostro curtido de sierra, pero la mirada ida, como si mirara a través de nosotros. Lo aseguramos: registro rápido, ni radio, ni arma, solo trapos húmedos y pequeñas piezas secas de animales, amarradas con hilo teñido.
Traía además colgajos de palma trenzada pegados al torso con nudos apretados, nada que pudiéramos tipificar, pero no lo íbamos a soltar así. Lo llevamos a un claro junto a un arroyo casi seco. Mi sargento intentó sacarle datos, nombre, de dónde venía, por qué a esas horas. No abrió la boca. Luego murmuró algo que parecía Otomí o tal vez Jonás, no sabíamos. Se arrodilló por sí mismo, puso la frente en la tierra y empezó a respirar fuerte, profundo, como si estuviera en una ceremonia. Un compañero le levantó la cara con la mano enguantada y le llegó un olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico. Fue cuando comenzó. El hombre tensó el cuello con un chasquido, arqueó el torso hacia atrás, marcando la caja torácica, y soltó una exhalación lenta que parecía no terminar nunca. No era un ataque ni teatro. La piel le sudó de inmediato, y cada vez que entraba aire, el pecho sonaba como si tuviera una flauta rota dentro. Luego se dejó caer de lado, rígido, y de un tirón soltó las ataduras. Nadie lo había tocado. Se incorporó sobre manos y pies con una facilidad que no era normal y salió hacia la maleza. El sargento ordenó seguirlo sin luces. Yo iba tercero, con el FX-05 pegado. El monte se cerraba a medida que bajábamos a la quebrada. No se escuchaban grillos. Solo aquella respiración, a ratos adelante, a ratos arriba, como si se moviera por las ramas sin mover hojas. La radio empezó con estática. Era un ruido raro, no el típico de interferencia. Entre el chisporroteo se filtró una frase ahogada: regresen. Pensamos que era otra patrulla. Nadie respondió. La antena estaba baja y, aún así, sonaba. A los pocos metros hallamos un rastro de tierra removida que bajaba hacia una oquedad entre rocas. Uno de los míos se asomó y dijo muy bajo que algo se movía. No vimos ojos, no vimos dientes, solo un brillo húmedo que se contrajo cuando enfocamos un segundo con la luz del teléfono. Detrás, en la profundidad, volvió la cadencia del aire. Inspiración larga. Pausa. Expiración más larga. Como si contara. El jefe levantó la mano, repliegue lento. Empezamos a retroceder siguiendo nuestras huellas. Entonces el aire cambió. No puedo explicarlo sin que parezca exageración, pero el ambiente se volvió pesado, costaba llenar los pulmones. La respiración sonó ahora a nuestra izquierda, a la altura del hombro, aunque no había nadie. Luego a la derecha, a ras de suelo, a un compañero le temblaban los dedos en el guardamonte, no dijo nada. Nadie dijo nada. Cuando alcanzamos una curva de la vereda, una sombra más alta que un hombre se recortó un segundo contra el cielo nublado, un cuerpo delgado, inclinado hacia adelante, con telas pegadas a la piel, dio 2 pasos rápidos, torpes, y se perdió detrás de una encina. Disparar hubiera sido consuelo, pero la orden se mantuvo, avanzamos en línea, cubriéndonos con el terreno, tratando de no pisar ramas. Entre parpadeos, escuché la respiración en mi nuca, me giré con el arma a media altura y solo vi troncos. La radio soltó otra frase: no, arriba, no suban. Era voz de hombre, cansada. Revisamos frecuencias, nadie en la zona iba en esa asignación. El sargento ordenó seguir, ya sin detenerse. Cuando por fin alcanzamos la brecha, pasamos lista, éramos uno menos. Regresamos nuestras pisadas una y otra vez, en silencio, no había señales de arrastre ni marcas de lucha. Yo me acerqué a un arbusto donde creí ver algo. Era el portacargadores de él, colgado de una rama baja, aún abrochado, no había sangre, no había su equipo tirado en el suelo. Solo el objeto, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. La respiración volvió a sonar, esta vez desde el claro, abierta, satisfecha. El sargento dijo muy bajo: aguantamos hasta que amanezca. Nos pegamos al talud, arma al pecho,
ojos fijos en las sombras. No parpadeábamos. La cosa jugó con nosotros hasta que clareó. Lo sentíamos dar la vuelta alrededor, agazapado, a veces parecía a metros. A veces lejos, arriba, como si se colgara de algún risco. En un momento lo escuché justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire en la oreja. No me moví, no fue valor, fue parálisis. El tiempo se estiró en esa postura, con los músculos tiesos y el corazón a golpes parejos, hasta que el cielo tomó ese tono pálido que anuncia día, con la primera luz. La respiración se alejó por la barranca, cada vez más tenue, hasta apagarse. Subimos en silencio y pedimos apoyo. Nadie creyó lo que contamos. Reportamos como procedimiento, pérdida de un efectivo en pendientes, actividad no identificada, posible maniobra de presión psicológica. Bajaron peritos. Encontraron huellas nuestras, huellas de alguien descalzo de días previos, rastros de velas consumidas en una peña y, a un lado, tramos de hilo teñido enredados en el matorral. El pueblo siguió callado. En la tarde vimos a 3 mujeres de rebozo pasar con flores hacia un camino diferente, sin mirarnos. Nadie preguntó por nuestro ausente. La semana siguiente nos movieron a otra zona. De noche, en el campamento, un compañero empezó a oír la misma respiración en la oscuridad de la carpa. Lo cambiaron de tienda. Luego de guardia. No sirvió. Lo pasaron a retaguardia. Otro pidió su baja. El que perdió el portacargadores dejó de hablar, solo se sentaba con el chaleco puesto y miraba hacia un punto fijo del horizonte. A mí me trasladaron a la capital y después a otra unidad. En el examen médico dije que no dormía por ansiedad operativa. No dije que cerraba los ojos y escuchaba aquella cadencia a 2 dedos de mi oído. Con el tiempo he intentado convencerme de 1000 hipótesis. Alguien conocía el terreno y nos cercó. Un grupo nos probaba sin presentarse. El hombre descalzo nos guió a una trampa de nervios y nada más. Pero en el fondo sé lo que sentí. No eran pasos, no era risa ni palabras. Era una respiración muy concreta, con pausa al centro, como un metrónomo de pulmón ajeno. A veces se repite en el cuarto cuando el aire está quieto y la casa entera parece contenerse. Otras, cuando cruzo un puente y el agua pasa debajo en silencio. No volví a la Sierra Gorda, aunque la sueño seguido. En el sueño regreso por la brecha con el primer sol pegándome en la cara y en el claro donde nos pegamos al talud alguien ha tendido nuestras cosas en orden, cascos, cantimploras, placas, el portacargadores en esa rama baja, no hay huellas. Me agacho para recogerlo y entonces la siento detrás, a un palmo. Inspira largo, pausa, expira más largo, como la primera vez. Me quedo inmóvil, con la mano extendida, esperando que el aire termine de salir, nunca termina. Esa es la parte que no cuento en los informes ni a los médicos, porque allá afuera uno puede replegarse, pedir apoyo, moverse a otra zona. Aquí adentro no hay repliegue posible. Aquí adentro, el que respira se sienta a esperar a que cierre los ojos. Niebla de los caídos. Juré nunca poner esto por escrito, pero los recuerdos no me dejan dormir y siento que la única forma de que no me revienten por dentro es sacarlos. Fui paracaidista del 2º Batallón de Fuerzas Especiales, hoy estoy fuera, con una baja por trastorno de estrés, aunque el parte oficial diga reajuste administrativo por lesión lumbar. Corría el año 2012 cuando todo esto sucedió, en un corredor serrano de Durango tan aislado que ni la propia secretaría lo marca con nombre, solo coordenadas y una franja roja en el mapa táctico. Aquel sitio, decían, servía como punto de reabastecimiento para avionetas cargadas de cristal. Nuestro objetivo era simple, ingresar, levantar evidencia fotográfica y marcar coordenadas para futuros golpes. Nada heroico,
Una misión de rutina para 6 hombres curtidos en operaciones nocturnas y un binomio canino adiestrado para detección de armas. Salimos al amanecer desde la pista improvisada de El Salto. Volamos en Black Hawk hasta un claro encajonado entre quebradas. El helicóptero apenas tocó tierra y desapareció en cuestión de segundos, tragado por nubes bajas. Quedamos solos con la sensación eléctrica que deja el rotor aún girando en la piel. Caminamos en formación de rombo por una vereda que olía a conífera y polvo calcinado, terreno familiar para cualquiera que haya patrullado la Sierra Madre. 10 kilómetros más adelante encontramos las primeras anomalías, huellas recientes de neumático que surgían de la nada y se perdían igual de brusco. Fotografías, notas, silencio. Todo normal hasta entonces. A las 13:47, recuerdo la hora porque miré el reloj justo antes de sentir el cambio, el bosque se tragó la luz. No fue un eclipse, el sol seguía arriba, pero el ambiente se volvió grisáceo y espeso. Una niebla surgió del barranco como un derrame lento y se cerró sobre nosotros en cuestión de minutos. Era tan densa que rompía la lógica, no venía del río, no descendía con el viento ni subía desde el suelo. Simplemente estaba ahí, palpitando. Olía a humedad estancada con un fondo amargo, parecido al cobre cuando sangras por la nariz. Los perros se quedaron inmóviles, cola rígida, respirando por la boca. Cortamos radio para no delatarnos, aún así encendí el micro de prueba. Solo chisporroteo, como un canal sin señal. Revisé el GPS. La pantalla mostró coordenadas imposibles, 00 grados 00, 00N, 00 grados 00, 00W. Pensé que se había mojado, lo golpeé con la palma, nada. El sargento Ibarra ordenó seguir avanzando para romper la nube por arriba. Trepamos por un filo rocoso, cada paso empapado de ese vapor que ahora nos cubría la ropa como sudor helado. Al llegar a la cresta la niebla seguía anclada al cuerpo. No importaba la altura. La cabeza comenzó a zumbarme, un pitido constante. Supuse hipoxia o fatiga, pero pronto noté que todos ladeaban la oreja como si oyeran la misma frecuencia. El cabo Benítez soltó un susurro, ¿escuchan, niños? Nadie respondió, sin embargo, yo también creía oír voces infantiles, como rondas dichas al revés. El aire sabía metálico, y el silencio verdadero, el que se impone cuando bajas la respiración al mínimo, ya no existía. Había algo vivo dentro del ruido. A las 15:10 el can detector, Alik, se lanzó colina abajo ladrando con desesperación. Su guía corrió tras él, los perdimos de vista en 2 segundos. Nunca escuchamos ladrido de retorno ni grito humano, solo un golpe seco distante, como un costal arrojado desde altura. Buscamos señales, encontramos nada. Fue la primera baja no declarada. Con la moral escarbando fondo continuamos. 18 minutos después, el soldado primero Morales se detuvo a mitad de paso, clavó la mirada en un claro inexistente y comenzó a hablar con alguien invisible. No alucinaba, respondía a preguntas que nadie hacía. Le temblaban los párpados, luego las comisuras. Sostenía el fusil con los brazos caídos, listos para soltar, como quien carga a un recién nacido. De súbito giró el arma hacia su propio rostro. No le dimos tiempo, Ibarra lo embistió, y entre ambos lo derribamos. Amarramos sus manos con cinchos y lo obligamos a beber agua con sales. Cuando recuperó algo de sentido balbuceó números en serie, todos pares, de 8 dígitos. No reconocía su nombre. Se decretó pausa para replantear ruta. Fue entonces cuando notamos la brújula girar sin control y el barómetro marcar altitudes alternantes. Habíamos marchado en línea recta y, sin embargo, los árboles del contorno eran idénticos, como copiados y pegados en torno a nosotros. Se me ocurrió que tal vez girábamos en círculo, así que puse marcadores con cinta roja en los troncos. Media hora después pasamos junto a la misma cinta, desgarrada y húmeda, pero con una diferencia que me quemó la sangre. Había 2 marcas idénticas, una sobre la otra, como si otra patrulla hubiera colocado la misma señal antes que yo.
Sentí un corrientazo de pánico, no lo dije. La tarde se disolvió sin transición y la oscuridad llegó con una densidad espesa, sin luna ni estrellas. Decidimos acampar a la fuerza, formando un perímetro estrecho. Velas químicas, linternas filtradas, aún así la negrura tragaba la luz a 1 metro de la fuente. Nada de fogatas, pero el frío calaba como en diciembre en vez de agosto. Durante la primera guardia, el soldado Prada vio algo tras los helechos, una figura negra, totalmente lisa, sin reflejo, ni sombra parecía. Dijo que flotaba, y cuando apuntó la lámpara la figura se retraía como tinta en agua. No disparamos porque no había blanco fiable. Solo ráfagas de jadeo propio y el bosque intacto. A las 2:37 escuchamos pasos. Medidos, pesados, alrededor del cerco. Los segundos se volvieron horas hasta que un chillido animal, parecido a un berrendo, pero más grave, cortó la niebla y desapareció tal como llegó. En el inventario matutino faltaba Morales, solo quedaban los cinchos cortados junto a su mochila. El filo estaba derretido, no rebanado. De su cuerpo nunca apareció rastro. Ibarra, duro como piedra, propuso reagrupar y romper en retirada por el camino más corto, guiándonos con altímetro manual y odómetro de bota. Marchamos con la tensión de un cable, cada pisada resonaba como latido. El ambiente adquirió olor a tierra arada con sangre fresca, un hedor que el viento no dispersaba y un murmullo continuo, casi imperceptible, repetía nuestro propio conteo de pasos atrasado un compás. Cuando parábamos, el eco seguía andando 2 zancadas extras. Sentir que algo camina a un ritmo detrás de ti sin que exista explicable hostiga hasta al más templado. Al kilómetro 7, supe la distancia por memoria muscular, emergió frente a nosotros un templo franciscano arruinado que jamás figuró en las cartas históricas. Muros de adobe quemado, altar sin techo, campanario partido. Pero lo repugnante no era la ruina sino la fila de chalecos tácticos colgada de la cornisa, todos viejos, con insignias de unidades descontinuadas desde los 90. Algunos conservaban todavía placas de nombre, oxidadas en medio de tejido seco, como cuero humano reducido. El perro restante, Hades, gimió y tiró la cola, segundos después se revolcó espasmando y murió sin un solo quejido más. Nadie lo tocó. Se quedó con los ojos abiertos, pupilas dilatadas al punto de ocultar el iris. No recuerdo la hora exacta del pánico total. Sé que el sol debió salir y no lo hizo. La bruma seguía igual, un velo inmóvil. La ansiedad colectiva mutó en desconfianza. Cada silueta podía ser duplicada. Evitábamos mirarnos de frente, el miedo a encontrar un reflejo postizo nos paralizaba. El cabo guardado comenzó a rascarse los brazos, se arrancaba trozos pequeños de piel, convencido de que algo se le metía por los poros. Intenté inmovilizarlo, pero me pegó un cabezazo que casi me rompe el tabique. Lo dejé atado a un pino. Cuando volví, 10 minutos más tarde, la cuerda estaba rota y las huellas partían en 2 direcciones opuestas, imposibles para un solo hombre. El sargento Ibarra se quedó a solas conmigo. Éramos 2 sombras cargando fantasmas. El hambre dolía como cuchillo, la garganta olía a óxido. Avanzamos siguiendo pendiente negativa, toda agua corre hacia abajo, pensé, y un río verdadero nos rescataría de aquella pesadilla. Y sí, escuchamos agua, pero era un siseo como ebullición, no un arroyo. Encontramos un cauce negro que burbujeaba sin espuma, reflejaba el cielo sin mostrar árbol alguno. Ibarra se inclinó a probarlo, lo detuve. Aún así mojé mis dedos para marcar la locura, el líquido se evaporó en el guante dejando una mancha aceitosa y el ruido de hervir adentro del oído. Abandonamos el cauce sin mirar atrás. Fue entonces cuando la niebla se abrió por primera vez, un boquete circular se abrió 40 metros adelante revelando luz solar, polvo suspendido y, lo juro, un tramo de carretera asfaltada que conozco bien, la libre Durango-Mazatlán, exactamente a la salida del túnel El Sinaloense. Corrí sin pensar, Ibarra me seguía un paso atrás. Sentí piedras firmes bajo las botas.
Crucé el umbral y la niebla se disolvió como humo tras explosión. Giré para llamar al sargento, y solo vi bruma cerrándose. No salió nadie detrás de mí. Un tráiler cargado de borregos frenó a centímetros. El chofer juró que llevaba 2 horas pitando porque me había materializado de la nada. Eran las 11:22 horas del sábado, 18 de agosto. Yo había despegado el jueves 16 y, según mi reloj interno, no habían pasado ni 30 horas. Faltaban 4 hombres, 2 perros y varias piezas de equipo. A Ibarra lo dieron por desertor, a los otros por fallecidos en accidente. Causa: condiciones meteorológicas adversas y desorientación por altiplano. Caso cerrado en un mes. Ningún parte mencionó la colina con chalecos momificados, ni el río hirviente, ni la línea de chaleco que, más tarde supe, correspondía a una escuadra perdida en 1997 en la misma zona. Todos los nombres coincidían con los bordados que vi colgando. Hoy vivo lejos de cualquier bosque. Trabajo catalogando archivos en una oficina sin ventanas. No conduzco de noche, la niebla en la carretera todavía me provoca arcadas. Algunas madrugadas despierto convencido de que sigo allá, porque el zumbido en mis oídos regresa y oigo el paso retrasado que me sigue. Lo escucho ahora mismo, mientras escribo, avanza cuando yo paro, se detiene cuando escribo rápido. Me pregunto si de veras salí aquel día o si la cosa que volvió fue solo un duplicado que aprendió a imitarme lo suficiente para engañar al resto del mundo. Quizá lo único real sea la niebla, y yo siga caminando dentro de ella, contando pasos que nunca terminan. Selva hueca. No firmé mi baja para olvidar. La firmé porque el ejército no tiene protocolo para lo que encontramos en la Lacandona en 2019. Al sur, dicen que la selva lo devora todo. Ahora sé que la selva no devora, conserva, prepara y respira. Éramos 8 de la 38ª Zona Militar, enviados tras un frente de tormentas que había aislado a 3 comunidades ribereñas del río Lacantún. La misión se leía simple: reconocimiento, entrega de víveres, evaluación de daños. Salimos al amanecer desde Palenque en 2 umbees con remolques ligeros. El capitán Torres Duro, veterano, casi sin voz después de 20 años de selva, iba delante con 4. Yo iba en la segunda unidad con el teniente Gómez y 2 soldados nuevos, Arriaga y Mondragón. El aire olía a tierra empapada y podredumbre dulce de hojas recién arrancadas. A la hora de rodar bajo el dosel más cerrado, la radio empezó a crujir. Primero interferencias, luego un chasquido rítmico como si alguien metiera y sacara el conector del auricular. El GTA se quedó en blanco justo cuando el camino de terracería se volvió una sola llaga de lodo. Sabíamos orientarnos con brújula, pero la brújula giraba dando círculos cada vez que la levantábamos del tablero. Pensé en una broma del capitán: Torres era cabrón, sí, pero nunca jugaba con navegación. La primera alerta real llegó de Arriaga. Murmuró sin reportar por el micro: alguien camina paralelo, sargento. Lo vi pálido, los ojos fijos entre lianas. No contradije, todos lo sentimos. Cada tanto, un destello anaranjado saltaba entre los troncos, como brasas cargadas por manos invisibles. Y la jungla, de tan húmeda, parecía silbar vapor. Llegamos al poblado 1 pasado el mediodía. Debían esperarnos 35 habitantes, pero solo hallamos chozas abiertas, anafres encendidos, tazones de frijol humeantes. Comer sin gente, imposible. Nada de gallos, ni perros ni monos aulladores, solo el rebote hueco de nuestras botas sobre la duela mojada. Había platos aún tibios. En una mesa infantil descubrí un cuaderno de tareas con la fecha del día anterior. Nadie abandonaba con tanta prisa sin llevarse ni siquiera un machete. Torres ordenó inspección en parejas. Fui al río con Mondragón. La corriente, marrón y llena de ramas, desbordaba la orilla con ronquidos de motor viejo.
A 10 metros del agua vimos la primera señal, un uniforme. Camuflado pixelado igual al nuestro, tendido boca abajo. Lo volteamos. Era Hernández, uno de los del UMBE de Torres, pero sin garganta. El corte limpio, quirúrgico. Lo imposible fue lo seco, sin sangre, la carne se veía color ceniza. Mondragón retrocedió vomitando. Yo traté de transmitir, solo estática. Volvimos al caserío. No había rastro del capitán ni de su vehículo. Nuestras huellas de llanta habían desaparecido como si la lluvia hubiera reescrito el camino en menos de un minuto. Esa desaparición borró nuestra disciplina. Pasamos la tarde encerrados en la escuela comunal, fusiles en mano, oídos pegados al silencio. El rumor de la selva había cambiado, no era ausencia de grillos, sino un pulso grave, lento, húmedo. Cada expiración olía a hierro podrido. Al caer la noche oímos gritos. Bergantines de dolor tronando entre el bejuco. Abrí la puerta y vi fuego. Columnas de llamas azules flotaban sobre el humedal, iluminando figuras humanas quietas, extendidas como crucifijos. Cuando quise enfocar, las llamas se apagaron sin humo, quedando solo la forma de algo grande, cuadrúpedo, que se escurría entre los árboles dejando un chasquido de vísceras succionadas. Mondragón corrió tras aquello. Lo seguí. Me adentré en la maleza hasta que el barro me hundió a las rodillas. Allí lo encontré. De rodillas ante un círculo de piedras verdosas, murmuraba, el agua no moja la selva. Lo repitió como mantra y su mirada estaba vuelta de revés, pupilas desaparecidas. Cuando cayó sobre mí, su piel estaba hirviendo, pero el aire alrededor era gélido, como si el calor proviniera de adentro. Murió susurrando la misma frase. Lo arrastré hasta un claro donde la luna debería haberme ayudado, pero sobre nuestras cabezas no había cielo, las copas se enlazaban formando una bóveda que latía, una membrana vascular que transpiraba. Sentí gotear algo viscoso. Miré el pecho de Mondragón, la carne se reabsorbía, abriéndose en líneas finas que parecían raíces. Solté el cuerpo y huí. Horas después mi reloj marcaba 4 de la madrugada, aunque allí nunca se oscurecía del todo. Topé algo imposible, el UMBE de Torres incrustado en un ceibo colosal, a 4 metros sobre el suelo. Las llantas aún giraban, sin motor. Bajo el vehículo colgaban los 4 soldados, amarrados por enredaderas a las ramas, con los torsos abiertos en canal. Al acercarme, uno alzó la cabeza, sin ojos, y habló sin mover labios. No buscan gente. Buscan humedad. Aquí el agua es garganta. Su mandíbula se desencajó y un torrente negro brotó salpicándome el rostro. Retrocedí disparando. Las balas entraban y salían de la madera viva, que sangraba savia oscura. Cuando se agotó mi cargador, el silencio volvió, solo roto por un silbido suave, un canto de niño que juega con hojas entre los dedos. Escapé siguiendo el silbido. No sé cuánto corrí. La selva se repetía en un laberinto viscoso. Cada tanto veía la misma muñeca de trapo atravesada en una estaca, la misma huella descalza sobre el lodo. Hasta que el suelo cambió, duro, reseco, caliente como teja al sol. Allí un templo de piedra emergía cubierto de líquenes rojizos. No figura en mapas, lo supe después. En la cima ardía una fogata incolora, como un hueco donde las cosas desaparecían. A su alrededor, docenas de cuerpos sin rostro se balanceaban, suspendidos por lianas que les brotaban de la espalda. Subí los peldaños como un autómata. El zumbido en mis oídos se volvió coro, la voz de Torres, de Hernández, de Mondragón, de mi madre muerta. Todos decían lo mismo, respira hondo. Cuando llegué a la plataforma vi un cuenco labrado. Dentro, 2 ojos humanos flotaban en agua cristalina. Aquella agua no mojaba, resbalaba como mercurio. Sentí la urgencia de beber. Me lo impuso algo en mi médula. Acerqué los labios y entonces, al otro lado del cuenco, un rostro emergió, no un rostro humano, sino la idea de un rostro, facciones trazadas en sombra líquida. Pronunció un chasquido.
Mi visión se pobló de imágenes, ejércitos antiguos, jaguares sin piel, chamanes cosiendo pieles de soldados con bejuco vivo. Comprendí, aquel ente no defendía la selva, era la selva. Y la tormenta fue su llamada. Nosotros éramos los pulmones que necesitaba cambiar. Cada siglo respiraba hombres para seguir latiendo. No recuerdo bajar. Sé que desperté flotando en el río, sostenido por ramas como dedos. Mi fusil no estaba, mi placa tampoco. Un lugareño me halló 2 días después, 20 kilómetros aguas abajo. Llegué al hospital militar delirando fiebre y humedad. Me diagnosticaron infección severa, agotamiento. No encontraron rastros de mi pelotón, ni vehículos, ni siquiera la ruta de acceso. El satélite mostraba selva intacta, sin apertura de caminos en meses. Dije la verdad en el interrogatorio. Risas oficiales, psiquiatra, licencia indefinida. Nadie firma un parte donde la selva cose soldados. Desde entonces duermo en chispazos. A las 3 de la madrugada, el techo de lámina de mi cuarto exhala ese silbido infantil. El ventilador gotea agua que no moja. Y cuando paso frente a un espejo empañado, creo ver tras de mí un torso abierto que late con raíces verdes. Ya no puedo volver a ningún bosque. Tampoco puedo alejarme del olor. Porque, aunque me duche 1000 veces, la piel conserva la nota dulce y metálica de aquella respiración. Y cada poro de mi cuerpo sabe que, cuando vaya a tierra, la lacandona vendrá a buscar lo suyo, mis pulmones para su próximo soplo. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos.